Mi nombre es Katiuska Pierina Granda Cornejo, pero mi nombre artístico es Katiuska Pierina. Yo nací en Lima el 13 de agosto de 1989, pero migré a Piura desde muy pequeñita, junto con mis papás, que son piuranos. Bueno, mi mamá es chiclayana, mi papá es piurano. Y bueno, desde entonces he vivido por periodos en Lima, pero la mayor parte de mi vida la he hecho aquí en Piura y creo que también ha servido de distintas maneras para que sea cierta influencia en mi manera de escribir. Soy actriz, soy directora de teatro, tengo un grupo desde el año 2014 que se llama Parada Alterna. Con ese grupo vengo trabajando, es un equipo humano maravilloso, han pasado muchas generaciones, muchos amigos, actores y actrices a quien quiero mucho y con quienes he venido trabajando desde ese tiempo y también me ha ayudado mucho a ir siendo parte de esta movida teatral que tenemos ahora. El gusto por la dramaturgia me vino ya un poco grande, en el 2012 más o menos, 13, escribo mi primera obra de teatro que se llama El Club de los Desempleados y desde entonces no he parado de escribir. ¿Cómo es que surgió el grupo Parada Alterna? Bueno, Parada Alterna nace por una necesidad mía de crear un espacio bonito, interesante para el desarrollo escénico y también de una compañera mía que es actriz y con la que creamos este grupo. Porque queríamos hacer algo distinto, queríamos hacer algo que fuera importante para nosotras, que nos ayudara a crear un espacio propio y sobre todo que ayudara a la dramaturgia de autor, porque creo que para mí eso es súper importante. Desde que yo empecé a escribir me di cuenta que había un espacio para los dramaturgos y sobre todo para los dramaturgos jóvenes. Entonces, creía que era interesante que la dramaturgia regional tuviera su propio espacio también, porque pasa mucho de que hay espacios en los que se cree que la dramaturgia regional tiene necesariamente que ser costumbrista, cuando en realidad no es así, ¿no? La dramaturgia regional tiene una variedad de temas inmensos y por eso es que creamos este espacio que se llama Parada Alterna, que es un espacio alternativo para crear desde la dramaturgia y sobre todo también, y muy importante creo, desde el teatro de autor social, ¿no? Porque creo que el teatro, en el caso de nosotros, no puede estar alejado de la realidad. Entonces, a partir de allí nace el deseo de querer crear este espacio, ¿no? Entiendo, muchas gracias, Katiuska. Una constante dentro de muchas de tus obras, pienso por ejemplo en Donde mueren los elefantes o en Forastera, es que tienes a abordar muchos personajes que son de alguna manera u otra apartados o violentados por la sociedad. ¿Tú casualidad sientes que estos personajes pueden hablarle al público desde perspectivas particulares? Sí, yo creo que sí. Creo que estos personajes, una vez estaba en una entrevista y comenté la frase de somos la voz de los que no tienen voz. Y alguien me dijo, no es que no tengan voz, es que no se les escucha o es que la sociedad no los quiere escuchar. Entonces yo creo que somos la voz de los que la sociedad no quiere escuchar. Y creo que el teatro no busca ser panfletario de ninguna manera, pero sí tiene necesariamente que ser social, ¿no? Como decía Lorca, sale del libro para hacerse humana. Entonces, si no creamos este espacio y no nos damos cuenta de que la realidad social nos sobrepasa, entonces difícilmente como arte podemos crecer. Y creo que sí, creo que el teatro y sobre todo la dramaturgia me ha dado la oportunidad de investigar primero, porque a veces no se puede hablar desde lo que no se conoce, ¿no?
Entonces, personajes como los que mencionas, como Forastera, como Donde mueren los elefantes, incluso otras obras posteriores que he realizado, me han hecho entender, por ejemplo, una de las últimas, Eclipse Parcial o La luz encendida, que está ambientada, la luz siempre sentía en una casa vacía que está ambientada en la época del conflicto armado interno, me ha hecho investigar y me ha hecho entender cómo es que se vive o cómo que vivieron esos personajes en sus distintos contextos. Entonces yo creo que para poder escribir sobre eso hay que investigar mucho porque si no también caemos en la apropiación cultural y eso es lo que yo definitivamente no estoy buscando. Estoy buscando entender su universo, estoy buscando entender su mundo y tratar de rescatar desde mi perspectiva como mujer, desde mi perspectiva como provinciana, si le quieren llamar así, y desde mi perspectiva como peruana, cómo es que funciona estas dinámicas sociales en nuestro país. ¿Cómo sientes que eso se refleja también cuando interpretas a tus personajes? Porque eso es algo que has hecho en más de una ocasión, interpretar personajes que tú misma has escrito. ¿Cómo es ese proceso? Sí, bueno, ese proceso es un poquito complejo, la verdad, porque yo siempre les he dicho a los directores que trabajan conmigo, a los compañeros que trabajan conmigo, es, yo escribo y allí se acaba la dramaturga y cuando empiezo a actuar empieza la actriz. Y yo misma me he dado cuenta y me he cuestionado muchas cosas al momento de interpretar mis propios personajes, ¿no? Que eso también me ha ayudado a enriquecer el personaje. Es como si dos personas fueran distintas, ¿no? Las dos personalidades son distintas. Y cuando soy actriz me gusta investigar mucho más y meterme mucho más desde mi perspectiva como actriz para poder entender el personaje y poder llenar esos huecos que a veces intencionalmente o sin querer dejo dentro de la dramaturgia y que el actor tiene que llenar, ¿no? Para enriquecer el montaje. Y también me ha pasado muchísimas veces, bueno, en el caso de Donde mueren los elefantes me pasó porque yo he interpretado a la negra, al personaje de la negra, en dos versiones distintas. Entonces me ayudó muchísimo el poder comprender el personaje en dos maneras diferentes, porque un montaje fue primero, que lo hicimos en un contexto de bar, y el siguiente montaje ya fue en el contexto de un verdadero cementerio de elefantes, ¿no? De estos lugares donde llega la gente alcoholizada a morir. Entonces, un lugar muchísimo más oscuro, muchísimo más lúgubre. Entonces, fueron dos personajes prácticamente distintos, dos construcciones distintas, con dos grupos de actores diferentes. Entonces, yo creo que el papel del dramaturgo es enriquecedor hasta el punto en que termina. Y a partir de allí empieza el actor, y el actor y el director, por supuesto, tiene toda la libertad del mundo, y esto puede sonar polémico, pero creo que tiene toda la libertad del mundo de construir su propio texto a partir del texto. Es decir, cortar, agregar, intencionar, montar, que creo que eso es lo que hace rico. Y muchas veces, incluso hasta en las clases de dramaturgia que he dado, yo les digo a los chicos, nosotros tenemos que escribir no para el público final, nosotros debemos escribir para los actores y para el director, porque finalmente son ellos los que hacen vivo el trabajo dramatúrgico y finalmente son ellos los que construyen los espacios y los que crean ese universo que quizás en nuestra cabeza lo teníamos y que puede llegar incluso a engrandecerse mucho más. Me parece muy interesante lo que dices también sobre el cómo, claro, se van creando nuevos textos a partir del director, a partir de los actores y también a partir de los escenarios. Mencionas, por ejemplo, hacer Donde mueren los elefantes en un cementerio de elefantes real. O pienso, por ejemplo, en cómo tu obra, El Club de los Desempleados, se ha hecho en distintos lugares. ¿Cómo sientes que también el lugar donde escenificas una obra altera la obra? Porque creo que eso es algo muy importante de considerar, sobre todo que no necesariamente siempre tiene que ser en un escenario convencional. Claro, yo busco en mi dramaturgia que no siempre sea en escenarios convencionales. Las últimas obras que he escrito y con las que estoy trabajando no son escenarios convencionales. Donde mueren los elefantes, la buscamos hacer en un escenario no convencional. Eclipse Parcial está en un escenario circular. La luz siempre encendida en una casa vacía también. Pero es algo muy curioso lo que mencionas, porque justamente
los lugares donde más han hecho las representaciones de de mis obras, independientemente de Parada Alterna como grupo, han sido en otros lugares, ¿no? En Lima se hizo una versión de Donde mueren los elefantes, se hicieron versiones de el club, se hizo una versión del Club de los Desempleados, y luego en Huancayo y en Concepción Junín también se hace muchísimo mi obra, ¿no? Entonces eso me da muchísimo gusto porque me ayuda mucho a entender cómo otras realidades pueden afectar, para bien, por supuesto, al texto original, ¿no? Entonces eso para mí es maravilloso. Para mí es maravilloso porque me ayuda también a entender cómo el Perú es tan grande y justamente conversaba con un compañero mío que va a montar donde mueren los elefantes en Junín, en Concepción, y él me comentaba que allá, a diferencia de Piura, que donde yo vivo, existen mucho más, digamos, pronunciados como cultura los cementerios de elefantes, ¿no? Entonces, eso hace, para mí es súper interesante porque la investigación que ellos tienen de la música, por ejemplo, porque en mi cementerio de elefantes hay mucha cumbia, ¿no? Porque yo soy de Piura, soy norteña, Piura es la capital de la cumbia, entonces tengo mucho, dentro del contexto de la obra, mucha armonía 10, muchísimo Ave María, porque me gusta mucho, somos piuranos, y ese es mi contexto, ese es mi contexto musical, porque además a mí me gusta, me encanta escribir con música, pero él tiene otra lectura musical de la obra. Y desde allí ya estamos partiendo, ¿no? Incluso tengo obras que también he escrito para ellos, como por ejemplo Mantaro, que fue una obra que escribí para un concurso, para el concurso de los Juegos Florales, y es netamente escrita en base al contexto del río Mantaro. Entonces, creo que el contexto puede ayudar a enriquecer el trabajo más allá de alterarlo. Y es lindísimo, para mí al menos es lindo ver diferentes versiones de mi obra, incluso en Lima, ¿no? El hacer Donde mueren los elefantes en un bar del centro de Lima, que fue donde lo hicieron, cambia por completo el contexto y eso para mí es maravilloso. Para cerrar, como última pregunta, ¿cómo sientes que se ha desarrollado el teatro en Piura en los últimos años? ¿Cuáles crees que son sus principales retos? Bueno, yo creo que el teatro en Piura, como un ente colectivo, ha venido avanzando muchísimo. Retos hemos tenido muchos, empezando por los espacios, que son prácticamente inexistentes. Solo tenemos un espacio, que es el Espacio Liberté, que está administrado por dos buenos amigos de Chumbito Producciones, y que definitivamente quienes les agradecemos mucho por la labor que todos los días realizan, porque sin ese espacio, lamentablemente, el teatro piurano fuera bien difícil de difundir, porque teatro municipal no tenemos, se está arreglando, se está construyendo un nuevo teatro, paradójicamente sin la consulta en conjunto de los artistas escénicos, llámese cantantes, actores, bailarines, ¿no? Entonces no ha habido un consenso, pero esperemos por el bien de la ciudad que esta obra llegue a buen puerto. Pero creo que como movimiento hemos crecido muchísimo. En el último estudio que hizo el Ministerio de Cultura respecto al tema del consumo de teatro, Piura figuraba como en las ciudades que más se consume teatro, ¿no? Primero Lima, obviamente, y luego venía Piura, y luego estaba Arequipa, que ya funciona como una industria, y a lo que apuntamos nosotros también. Pero sí ha habido un consumo, ha aumentado definitivamente el consumo de teatro local, y es porque ya tenemos una cartelera, ¿no? En Piura, todos los fines de semana vas a encontrar alguna obra de algún compañero diferente, y nos hemos dado cuenta de que si no estamos unidos no vamos a funcionar definitivamente, y poco a poco hemos ido construyendo este espacio que ha mejorado muchísimo y que cada día presenta nuevas propuestas y que además también se nutre de la autodidaccia, ¿no? Nosotros somos autodidactas, básicamente, ¿no?
Muchos han estudiado, hemos estudiado otras profesiones y hemos sido formados a través de talleres. Y lo que también refleja este mundo que va fuera de Lima, o este espacio que va fuera de Lima, en el cual tenemos una ciudad que tiene una industria que está creciendo, que busca tener cartelera, pero que sin embargo no tiene una escuela de arte dramático, ¿no? Entonces, o una universidad de arte dramático, porque la universidad más cercana que nosotros tenemos es el Trujillo. Entonces, allí nos damos cuenta de la necesidad de un estudio, o que se estudie realmente cuáles son las condiciones o las realidades que viven cada una de las regiones o las ciudades, ¿no? Eso es bien importante. Muchas gracias, Katiuskas. Como dices, totalmente, a partir de la comunidad se crea mucho la cartelera y la formación que tenemos y también es responsabilidad de que nuestras autoridades hagan los estudios necesarios y las consultas necesarias para que todo eso se pueda mantener a largo tiempo. Bueno, dentro de todo, muchas gracias, Katiuska, por tu tiempo. Ha sido una muy bonita conversación contigo. Quisiera saber si quisieras dejar un último mensaje para la gente, que te vayan a seguir en algún lado o algo más que quieras añadir. Bueno, agradecerles a todos por este tiempo de haberme escuchado. Agradecerte a ti, por supuesto, José Miguel, por el espacio, porque siempre es bonito hablar de teatro en el Perú, hablar de teatro fuera de Lima, hablar de las preocupaciones que nosotros tenemos desde otros contextos, desde otras realidades. Quiero agradecerles a todos ustedes, invitarlos a que me sigan en mis redes sociales. Estoy como Katiuska Pierina en Facebook, en Instagram, en TikTok. Ahí pueden ver un poquito de las obras que estamos realizando. Contarles que el día 4 de septiembre en Piura vamos a estar presentando Eclipse Parcial y el día 9 de octubre también vamos a estar presentando La Ilusión Presentiva en la Casa Vacía y pronto en el mes de noviembre vamos a estar por Lima también llevando estas dos obras y en el mes de noviembre también nos vamos a Huánuco con Flor de Azalea para la Muestra Nacional de Teatro Peruano en la que hemos sido clasificados como parada alterna. Así que si quieren saber todas estas cosas, pueden seguirnos también como Parada Alterna Teatro y decirles sobre todo y lo más importante, que lean teatro piurano y que lean teatro en general, teatro peruano porque hay muchísimos dramaturgos jóvenes de distintas ciudades, dramaturgos extraordinarios en el Cusco, en Arequipa, en Trujillo. Vayan a seguirlos a sus redes sociales, busquen teatro peruano, dramaturgia nueva. Por ejemplo, últimamente salió el libro de Puertas para Adentro de la Asociación Cultural Zorros de Arriba, Los Zorros de Arriba. Vayan a ver ese libro, está colgado en sus redes sociales, busquen el libro de Puertas para Adentro y también van a tener una mirada muy bonita de qué se está escribiendo últimamente en nuestro país. Muchas gracias.